Buenas, ¿cómo están? Soy Natalia Orjuela. El día de hoy estaremos hablando sobre los delitos contra la administración pública. Estamos hablando sobre el capítulo séptimo en este encuentro, que vamos a hablar sobre el prevaricato. Pero nos vamos a situar en los artículos 414 y 415, que habla sobre el prevaricato por omisión y las circunstancias de agravación punitiva. Entonces diremos en primer lugar qué es el prevaricato. Entonces decimos que es un delito en el que incurren los funcionarios públicos a la falta de sus deberes y obligaciones inherentes al cargo que pues ellos desempeñan. Entonces vamos a ir al artículo 414, donde nos dice que el servidor público que omita, retarde, rehúse o deniegue un acto propio de sus funciones incurrirá en prisión de 32 a 90 meses, multa de 13.33 a 75 salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por 60 meses. Esto quiere decir que vamos a ir desglosando un poco más el artículo para poderlo comprender mejor. Entonces vamos a decir que hay una disyunción. Al haber una disyunción no necesita que el delito se cometa por omitir y retardar, sino se puede cometer simplemente por omitir o rehusar. Vamos a hablar que también hay varias penas, en el sentido de que está la pena de prisión, que es de 32 a 90 meses, y el de multa, que habla de 13.33 a 75 salarios mínimos legales mensuales vigentes. También vamos a ir un poco aparte está la inhabilitación para el ejercicio de los derechos y funciones públicas por 60 meses. Entonces hay varias adecuaciones típicas. En la adecuación típica, que vamos a desglosarla un poco mejor, el sujeto activo aquí va a venir siendo pues el servidor público. Y los verbos rectores que vamos a encontrar acá, pues es omitir, retardar, rehusar o denegar. Omitir es abstenerse a algo, al no querer hacer algo. El rehusarse a no... Omitir es abstenerse a no hacer algo, a hacer algo que no es debido. Y rehusarse es no querer hacer algo. Denegar es no conceder a alguien algo, por ejemplo, no concederle a alguien esta prueba que le puede ser útil para el proceso porque, no sé, ya lo están chantajeando por alguna cuestión. El retardar es dilatar o entorpecer o detener el proceso. El bien jurídico tutelado acá va a ser la administración pública. Y el sujeto pasivo, vamos a hablar que se puede encontrar el Estado y se puede encontrar un particular. ¿Por qué vamos a decir que está el Estado? Porque el Estado va a proteger su patrimonio y también va a proteger que los servidores públicos sigan con las funciones que pues a ellos se les atañe. Y pues el particular, pues que puede ser cualquiera de nosotros, pues los bienes jurídicamente que pueden estar en riesgo. Vamos también a hablar sobre el artículo 20 del Código Penal, donde nos habla un poco más sobre los servidores públicos, donde nos dice que para todos los efectos de la ley penal son servidores públicos los miembros de las corporaciones públicas, los empleados y trabajadores del Estado y de sus entidades descentralizadas territorialmente y por servicios. Por los mismos efectos se consideran que los servidores públicos, los miembros de las fuerzas públicas, los particulares que ejerzan funciones públicas en forma permanente o transitoria, los funcionarios y trabajadores del Banco de la República, los integrantes de la Comisión Nacional Ciudadana para la lucha contra la corrupción y las personas que administren los recursos que tratan del artículo 338 de la Constitución Política. Bueno, este delito se puede decir que tiene el hecho punible que es doloso. ¿Por qué? Porque acá los servidores públicos deben tener la intención de omitir, rehusar, retener o denegar alguna de sus funciones para ocasionar a alguien un daño. Bueno, como en el derecho toda regla tiene su excepción, acá también hay una excepción. En el verbo retardar podemos decir que cuando es por fuerza mayor o caso fortuito, por una mora justificada frente a un caso, entonces no se podría reprochar esa pena a sabiendas que, como lo habíamos dicho,
el delito tiene que ser doloso, o sea, tiene que haber la voluntad y la intención de cometerlo, de omitir o rehusar o retener el proceso. Cuando hablamos de una retención, hablamos, en ejemplo, cuando un juez no puede llegar a dictar sentencia, ya sea porque se le murió ese día a su mamá, su hijo se hospitalizó y se enfermó y no pudo llegar. Entonces ahí ya no sería reprochable por retener el proceso, porque ahí ya sería algo que al juez se le saldría de las manos. En el siguiente diapositiva vamos a mostrar unos casos que yo encontré que me parecieron importantes para que podamos comprender un poco mejor nuestro delito. Cinco concejales del municipio de Río Frío, entre ellos la presidenta de esta corporación, están siendo procesados judicialmente por presuntas irregularidades en la administración de esta localidad. Según las autoridades, los funcionarios son señalados de haber participado en una coalición para no elegir como personero a John Freddy Velázquez Beltrán. De acuerdo con las informaciones, la captura de los servidores públicos se dio por hechos ocurridos en enero de 2016, cuando estos 6 de los 11 concejales se negaron a posesionar como agente del Ministerio Público al abogado Velázquez Beltrán, aduciendo que éste se encontraba incurso en inhabilidad por ser hermano del alcalde saliente Robert Antonio Velázquez. Los concejales están siendo investigados por los delitos de prevaricato por acción, omisión y cohecho, tras la demanda interpuesta por Velázquez Beltrán, lo que derivó que en días pasados la Procuraduría Provincial de Buga los suspendiera del cargo que ejercen por espacio de 8 meses. Decisión que está para fallo de segunda instancia. El operativo del CTI los tomó por sorpresa y a esta hora los indiciados están a la espera de la legalización de su captura. Bueno, espero les haya parecido interesante los videos que acaban de ver. En la CP 580 del 2016, la Corte Suprema de Justicia de la Sala de Casación, el magistrado ponente Luis Antonio Hernández Barbosa, en este caso, bueno, vamos a exponer que la señora Sandra Milena Godi Palominio era la inspectora de policía del municipio de Melgar, Tolima. Ella se rehusó a cumplir la orden de tutela proferida el 18 de diciembre del 2006 por el juez penal municipal de este municipio. Por lo tanto, no cumplió materialmente lo ordenado por el juez de tutela para que el señor Ricardo Becerra se le regresara al statu quo su bien en posesión, que estaba situado en la vereda de este municipio, en la vereda de La Primavera. Por lo tanto, con estos hechos veremos si cumple con los elementos constitutivos para el delito de prevaricato por omisión. El primer elemento constitutivo es que la gente tenga la calidad de servidor público. Por lo tanto, Sandra Milena Gudi Palominio tenía la calidad de servidor público porque era la inspectora de policía de ese municipio, que la acción recaiga sobre un acto propio de sus funciones. Por lo tanto, la función de la señora Sandra Milena Palominio era obedecerle al juez de tutela, devolverle al statu quo el bien en posesión del señor Ricardo Becerra, y pues ella no lo hizo, no obedeció a esa orden. Por lo tanto, tiene que cumplir también con los verbos rectores que inicialmente dijimos, que era omitir, rehusar, retener o denegar el cumplimiento de ese acto funcional. Ella se rehusó a ese acto funcional que, pues como lo hemos dicho, era pues obedecer al juez de tutela. Por lo tanto, cumple con los elementos constitutivos para el delito de prevaricato por omisión. Más adelante veremos la exposición de motivos de la Ley 8090 del 2004. Bueno, en esto la verdad no pude encontrar la exposición de motivos, no sé por qué no me dejaba abrir la Gaceta, pero igualmente estuve investigando y encontré en la Corte Constitucional la C-193 del 2005 y el 3 de marzo de este mismo año. El magistrado ponente, el doctor Manuel José Cepeda Espinosa, por el cargo analizado, en este haber se tramita como la ley ordinaria
se tramita como la ley ordinaria y no como una ley estatutaria. Se dirá que los asuntos sometidos van a ser a reservar la ley estatutaria. Como ya lo sabemos, las leyes estatutarias son las que afectan el núcleo esencial de los derechos fundamentales y pues que las demás se pueden tramitar como leyes ordinarias. Y esto fue lo que decidió el Congreso en su momento, porque decía que no tenía en un núcleo esencial ningún delito como el de delinquir, o sea que no atentaba ese núcleo esencial como derecho fundamental el delinquir, el delito de delinquir. Por eso pues se tomó la decisión de tramitarla como ley ordinaria. Por lo tanto, se impugna la totalidad de la ley 890 del 2004 por el procedimiento y por la cual se modifica y se adiciona al Código Penal. Entonces, en el Código Penal se modifica pues la duración máxima de la pena y la aplicación sistemática en la cuantía y en la condición para otorgar la libertad condicional. Bueno, en general lo que se modificó fue que la ley 890 del 2004 no estaba en el Código Civil, en el Código Penal, qué pena, y se agregó. También las penas previstas en los tipos penales contenidos en la parte especial del Código Penal se aumentan en la tercera parte del mínimo y en la mitad del máximo. Y en todo caso, la aplicación de la regla general incremento debe respetar el tope máximo de la pena privativa de la libertad para estos tipos penales. Entonces lo que hizo fue como organizarlo más, esquematizarlo, y para que esta pena o este delito fuera como más contundente, más fuerte para la ley penal. Siguiendo, vamos a seguir con las circunstancias de agravación punitiva, el artículo 415. Entonces dice, las penas establecidas en los artículos anteriores se aumentarán hasta una tercera parte cuando las conductas se realicen en actuaciones judiciales o administrativas que se adelanten por delitos de genocidio, homicidio, tortura, desplazamiento forzado, desaparición forzada, secuestro extorsivo, extorsión, rebelión, terrorismo y concierto para delinquir, narcotráfico, enriquecimiento ilícito, lavado de activos o cualquiera de las conductas contempladas en el título 2 de este libro. El título 2 de este libro pues habla de los delitos contra la libertad individual y las otras garantías. Espero les haya quedado claro este delito. Si no, no duden en hacerme las preguntas sobre los temas que quedaron con vacíos. Muchas gracias y una feliz noche.